Florida es uno de los estados que se comporta muy distinto al resto del país. Sigue recibiendo personas, sigue recibiendo muchísima inversión, pero estamos viendo que va creciendo los inventarios, que va creciendo la oferta y que estamos en una situación que no preveíamos porque efectivamente la macroeconomía de Estados Unidos no ha estado ayudando al estado del sol y hemos estado entre recibir más inversión, recibir más personas, pero unas tasas de interés tan altas no permiten que avance. Todos los temas de condominio, lo que tiene que ver con las asociaciones y las reservas, han afectado y siguen afectando. Es decir, estamos en coyunturas de muchísimos temas que tenemos que revisar. Por eso el día de hoy vamos a estar revisando temas como el aumento de la oferta, vamos a estar viendo cómo los extranjeros están comprando, vamos a estar viendo cómo 2.500 condominios están revisando todas sus estructuras y todo lo que tiene que ver con sus reservas, que es importante tener en cuenta cuáles son y quién te puede asesorar en función a esto. Vamos a estar viendo cómo el cálculo de hipoteca ha ayudado muchísimo a los propietarios dentro de Florida. Vamos a estar viendo temas de marketing y vamos a estar viendo cómo New York, sí, es el mejor agente inmobiliario que está teniendo y va a seguir teniendo la Florida por muchísimo tiempo. Quédate hasta el final del podcast porque son diversos temas interesantes de lo que sucede en Florida. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Enixe Molina, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, entramos en materia. Cuéntanos, tenemos una oferta en aumento. ¿Esto quiere decir que están creciendo los inventarios? ¿Qué está sucediendo con los precios? ¿Qué está sucediendo en la Florida? Mira, este artículo en particular se refiere a la oferta de viviendas asequibles, que es lo que todos queremos, que hayan oferta, que hayan propiedades que realmente pueda comprar una persona con un ingreso promedio en el estado, y eso ayuda a la familia y al consumidor en general. La noticia es la oferta de las viviendas en Florida aumenta en algunas zonas, la oferta de viviendas asequibles. Y aquí dice, esto viene del artículo, viene de Silo, dice, la proporción de viviendas consideradas asequibles mejoró en 4 mercados de la Florida entre mayo del 2025 y mayo del 2026. ¿Cuáles son estas áreas? Jacksonville, que fue la que registró el mayor aumento, con un 33.3% de viviendas consideradas asequibles. Y el año anterior era solo el 29%. Tampa también está en la lista. 32.3% de sus viviendas son asequibles en comparación del 27.1% del año anterior. Orlando aumentó del 23.1%, aumentó del 23.1% al 27% y Miami subió del 24.1% al 28%. Esto es bueno porque al final el mercado inmobiliario se está transformando en la generación de nuevos productos, y esto es a nivel de preconstrucción, con un precio dentro que satisfaga la asequibilidad del consumidor. Y ya sean número uno por precios o por ayudas que den los vendedores, que se genere digamos, este ecosistema donde las personas sí puedan comprar y que el pago mensual funcione para su ingreso. Adicionalmente, también el artículo me dice la brecha se amplió en otras 2 áreas metropolitanas incluidas en el informe. Dice que en Orlando hubo un aumento de 6.000 unidades hasta alcanzar 30.402, mientras que en Tampa subieron 678 unidades. Entonces vemos por un lado, aquí hay aumento de unidades asequibles, pero vemos que hay 2 áreas metropolitanas donde simplemente empeoró. Es decir, no hay unidades económicas que tú puedas comprar. Esto es una buena noticia, sí. Sabemos que estas áreas que acabo de mencionar son áreas donde a las personas les gusta vivir, son áreas codiciadas y realmente ayuda mucho que estén generándose, construyéndose o que algunas propiedades hayan bajado de precio hasta convertirse en asequibles. Gabriel, la asequibilidad viene de la base del cálculo de una hipoteca y es importante saber esa hipoteca, qué pago mensual, cómo funciona. Y yo sé que tú vienes con un artículo a explicarnos bastante bien cómo funciona el abono de este pago mensual en la hipoteca. ¿Buscas dónde invertir en Miami? Aquí está el top 5 en retornos de renta para el mes de junio. En el número 5, Sunrise en Broward con 9.9%. En el número 4, Tamarack con 10.1%. En el número 3, Hallandale Beach con 10.6%. En el número 2, Lauderhill con 11.6%. Y en el número 1, Deerfield Beach con 11.7%. Estos son los números que todo inversionista debería revisar antes de comprar. Síguenos para más datos del mercado inmobiliario de la Florida. Soy Gabriel Peroso y esto es Invierte en Miami Real Estate.
Sí, hay un punto importante de agregar a tu artículo anterior, Jenny, que la cantidad de vivienda asequible también están ligada a las aprobaciones de leyes en el estado de Florida. El estado de Florida ha ayudado mucho en la aprobación de leyes que están vinculadas a las grandes construcciones, perdón, a los desarrollos cerca de vías de tren, cerca del Brightline, cerca del Metro Rail, sobre todo en el sur de la Florida, o las vías de los buses en Orlando. Esto ha ayudado muchísimo a que ellos obtengan beneficios fiscales, beneficios también desde el punto de vista de financiamiento, si incorporan viviendas asequibles a sus desarrollos. Esto ha ayudado y sigue ayudando. Hemos visto, por ejemplo, en el área de Coral Gables, alrededor del Metro Rail, cómo se ha desarrollado esto en el área Ventura, alrededor del Brightline. Todo esto forma parte y esas estadísticas también se ven movidos por eso. Cuando hablamos del cálculo de hipoteca, hay un artículo interesante de Reciclo que habla y es un cálculo que uno nunca tiene en cuenta, pero realmente cambia el entorno de cómo lo estamos viendo. Esto tiene que ver cómo cuando tú tienes una tasa de interés baja o cuando tienes una tasa de interés alta, cómo se amortiza capital y interés dentro de tu pago. Quiere decir que las personas que refinanciaron o que compraron durante la pandemia y obtuvieron tasas de interés que quizás están en un 3%, un 3%, un 4%, obtuvieron una tasa de interés baja, pero tienen un beneficio adicional. No es solo pagar menos interés, sino es que amortizan mucho más rápido el capital que el interés. Eso quiere decir que van a estar, por poner un ejemplo, en su primer pago estarían pagando un 59.3% de interés y un 40% del principal. Y si está al 4%, sería un 70% y un 30%. Esto quiere decir que si yo tengo una tasa de interés al 3%, ya yo en 7 años, imagínense, solo en 7 años, ya cada cuota que pago más capital que interés, que es extraordinario porque va disminuyendo y vas obteniendo tú más plusvalía de la vivienda porque va bajando realmente la deuda de una manera considerable. Cuando estamos al 4%, estarías pagando en 12 años, casi 13 años, ya estarías haciendo el crossover. Pero imagínense ustedes aquí, si es al 2.5, que sería una tasa absolutamente extraordinaria, el crossover se logra en solo 2 años y medio, menos de 2 años y medio. Pero si las tasas de interés están al 7%, como están actualmente, estaríamos viendo en 20 años ese crossover y pagas en la primera cuota un 87.7% de interés y solo un 12% del capital. ¿Qué ha pasado? Y lo que dice aquí, que las que están en el cinturón del sol, o sea, la gente que está en Florida y efectivamente logró tasas de interés durante la pandemia del 4 o del 3%, no han quedado bajo el agua tan fácilmente porque aunque hayan bajado los precios, no tienen un saldo negativo, sino tienen un saldo positivo muy rápidamente porque al pasar de 2 o 3 años con una tasa como esta, realmente estás abonando mucho más al principal. Jenny, esto es un cálculo que pocas veces vemos, que pocas veces se toma en cuenta, pero es un beneficio absolutamente extraordinario para aquellos que están teniendo tasas bajas. Y aquí me gusta mucho tocar la idea de que cuando tú compras una casa nueva y nosotros logramos, por ejemplo, una tasa de interés al 5%, como quizás se puede estar logrando con Lennar o con D.R. Horton en este momento, vas a tener ese beneficio adicional que la gente no ve. Vas a salir mucho más rápido de la deuda porque esa tasa de interés va a hacer que vayas pagando en 16 años y no en 20 años o en 22 años más capital que interés. Incluso si puedes comprar puntos y llegar a esa ventaja, es maravilloso porque vas a tener una plusvalía muchísimo más grande si decides vender al año 5 o si decides vender al año 8, vas a haber pagado más capital y ya estás viendo lo interesante que es. Primero, tener un buen score de crédito para lograr una mejor negociación o comprar puntos durante la negociación para tener una mejor tasa de interés o decirle al constructor que te ayude comprando él los puntos y dándote una mejor tasa de interés. Eso solo lo logras si tienes un agente inmobiliario que lo conozca, que lo sepa y que lo pueda negociar por ti a la hora de comprar una vivienda. Siempre vamos a estar a la orden, nuestros teléfonos en pantalla, nuestro QR code directo al WhatsApp, siempre allí para que tú puedas lograr lo mejor de tu negociación a la hora de comprar o vender una propiedad en Florida. Continuamos con extranjeros comprando casa, Jenny.
Sí. Muchos extranjeros comprando. Sí, existen, el mercado inmobiliario de Estados Unidos en general siempre ha sido atractivo para los inversionistas extranjeros. El punto es dónde están comprando y por qué están comprando en esas áreas. El artículo que les traigo hoy dice los 5 mejores estados para compradores de vivienda extranjeros y adicionalmente me dicen casi el 50% de estas propiedades son compradas en efectivo. O sea, la compra de un extranjero es simplemente la inyección de capital al sistema económico de Estados Unidos, lo cual es maravilloso y por eso es tan importante este mercado de inversionistas extranjeros. Los compradores internacionales entre marzo del 25 y el marzo del 26 hicieron una inversión de 45.300 millones de dólares, comprando alrededor de 67.100 viviendas. Ha disminuido durante el último, desde marzo del 2026 ha disminuido un poco, dice que alrededor de 14% en los últimos 12 meses. Sin embargo, sigue siendo un monto tanto en volumen de dinero como en cantidad de casas bastante importante. ¿Cuáles son los 5 estados donde ellos se dirigen? Aquí están: Florida, número 1, California, Texas, New Jersey, Georgia, en el orden de porcentajes. Adicionalmente dice, el porcentaje de compradores extranjeros que realizan compras de contados es el 47%. Si me voy en general de los compradores, el monto de compras en efectivo es simplemente un 28%. Eso se traduce en básicamente quienes compran en efectivo no se ve influenciado por las tasas de interés. El que compra en efectivo usualmente tiene un mejor precio por su propiedad. El que compra en efectivo está trasladando su capital a un sistema económico, ya se llame país o estado, mucho más seguro. Hablando de eso, de cuáles son esos compradores internacionales, de dónde vienen, en orden se los digo, la mayoría viene primero Canadá, México, China, India y Reino Unido. Aquí en esta gráfica veo esos compradores están categorizados en residentes, personas que compran casa y adicionalmente se vienen a vivir a Estados Unidos, y inversionistas, personas que simplemente viven en otros países y deciden comprar acá. Esta gráfica me muestra en el azul oscuro las personas no residentes que están comprando, el azul claro las residentes y los residentes que están comprando. Vemos cómo ha disminuido desde el 2017, pero sigue siendo una porción importante, está superior al 2024, donde pasó algún problema con los intereses, algunos problemas a nivel, sobre todo internacional, pero volvieron a repuntar en el 2025 y hoy el 2026 está en un monto aceptable. Pregunta, ¿por qué los compradores se ven atraídos por la Florida? Y eso es algo que yo quiero recalcar, que está sucediendo en el estado y que está atrayendo a los compradores internacionales de otros países y también a compradores de otros estados. Lo hemos repetido en algunos podcasts, que la riqueza de Estados Unidos se está moviendo al sur de la Florida y de alguna manera se está creando un nuevo polo económico en el país. El Estado como tal está generando y gerenciando nuevas leyes que ayudan a la protección de capital, no a la ayuda de los impuestos. Nosotros sabemos que no pagamos impuestos a la renta, eso ayuda a todos los inversionistas. Adicionalmente, el valor de las propiedades está subiendo, el Estado como tal protege la inversión de capital a diferencia de otros estados. Gabriel nos va a hablar más tarde de lo que está sucediendo en New York y con Miami, y por esas razones prefieren el sur de la Florida, sumado a clima, sumado a cultura y sumado a la seguridad de la economía de Estados Unidos. Gaby, ahora tú vienes a hablarnos, no lo tengo anotado, discúlpame. Ay, Dios mío, no lo tiene anotado. Eso quiere decir que no hizo bien la tarea. Así Vamos mismo. a ir, sí, vamos a ir a hablar de algo interesante. Yo siempre traigo, bueno, no siempre, pero trato por lo menos una vez al mes de traerle artículos que vienen de el backstage, de la parte de atrás, de lo que están viendo los constructores, los desarrolladores, nosotros como realtor, frente a lo que ustedes no ven, porque estos son empresas que se encargan de asesorar a los constructores, a las empresas de marketing y a nosotros de ver qué es lo que a ustedes les está gustando y cómo lo están viendo. Y en función a eso traje un artículo de ese backstage que dice que es la hora de acabar con la casa de ensueño. Este artículo
nos habla de Jones Burns, que es una empresa de consultoría para las constructoras, y se están dando cuenta de algo interesante. Resulta, vamos a tratar de poner esto un poco más grande, vamos a ver si aquí se me pone un poquito, aquí está bien. Nos habla de que entrevistaron a 1.200 propietarios, Jenny, e inquilinos para ver cuáles son las frases más novedosas y que a la gente le están gustando más a la hora de vender una vivienda. Resulta que la casa de ensueños y la vida de lujo, aquí pueden ver, el 50% de las personas dijo que estaban muy usada, cansona, que no les gustaba, que no les generaba nada, y solo el 41 o el 37% dijo sí, es una frase relevante y fresca, y el 13% no estaban seguros, o sea, ni frío ni calor. Que las frases que le estaban dando realmente inspiración, ayuda o que realmente un constructor podría usar era esto, construido para conectar o creado para conectar, inspirado por ti, se adapta a tu estilo de vida, digamos, o se inspira en ti. Estas frases son las mejores, incluso esta diseñado para conectar o construido para conectar es la que mejor les conecta y esta 50%. Esto se lo traigo para que ustedes vean y entiendan cómo elaboran las publicidades. Aquí por lo menos Taylor Morrison habla construidas para la vida real. Miren ustedes qué interesante. Ya no es la casa de ensueño, es la casa para una vida real y en función a eso hacen la propaganda, ponen el perro, ponen la comida, ponen la mamá bañando a la niña. Aquí podemos ver el papá cocinando con la niña en la cocina. Estas escenas son las que ven ahora ustedes más en las constructoras, más allá de hablar de temas cliché, y se demuestra con pruebas y no con promesas. Solo el 44% de los compradores está confiando en la calidad de las viviendas nuevas. Miren ustedes eso, lo que más se está escuchando hoy es que las casas de nueva construcción no se construyen como antes y sienten que el desgaste es más rápido. Eso es la sensación y eso es algo que hoy en día las constructoras están tratando de enfrentar y de afrontar. ¿Por qué? Porque sí, lo hemos visto y nosotros somos testigos de eso. Jenny, tú y yo muchas veces hemos discutido de las calidades de entrega de casas, por ejemplo, D.R. Horton versus Lennar versus CC Home. Por ejemplo, hemos visto CC Home con una calidad superior muy a las demás acá en el sur de la Florida. Por ejemplo, el subir 1 o 2 pies la altura del techo es importantísimo y ellos se han tomado el detalle de hacerlo porque saben que quizás va a subir un poco el valor de la vivienda, pero la percepción es totalmente distinta de lujo, el tamaño de las puertas. La otra cosa importantísima que la gente no tiene en cuenta, lo que es la insonorización de los espacios. Es decir, si yo estoy en una habitación que no se escucha en la habitación del lado, nosotros sabemos que estas paredes están construidas de drywall, de elementos bastante blandos, de yeso, pero si en medio de la pared ponemos elementos de insonorización, la calidad o la expectativa de calidad es mucho mayor, porque la gente no siente que está en una casa de muñecas, sino siente que está en una casa de bloque. Ese tipo de detalles son importantísimos hoy en día. Y tú sabes, tú que estás oyendo el podcast, ¿tú sabes quién tiene información sobre eso? Nosotros, como agentes de real estate. Nosotros sabemos qué están haciendo las constructoras porque nos llega esta información y sabemos si simplemente es un engaño o si realmente están construyendo con la calidad de vida. Eso no te lo sabe cualquier agente de real estate, mucho menos un agente de real estate de café que te diga nos vemos en el Starbucks y en el Starbucks es su oficina y ahí te va a plantear con una cantidad de papeles. No. Señores, busquen agentes inmobiliarios que conozcan bien, que sepan de las constructoras, que sepan de las viviendas y que sepan del mercado. Eso va a marcar la diferencia. Ahora, Jenny, hay un punto interesantísimo porque este artículo me encanta. ¿Qué ha pasado con los condominios, las estructuras? ¿Realmente ha mejorado todo esto en la Florida? Porque después de la dolorosa tragedia de Surfside, es una gran pregunta que siempre hemos tenido. Estas son las 5 zonas con la renta mensual más alta en Orlando y Lakeland. En el número 5 está Dr. Phillips en el condado de Orange con $2,258. En el número 4, Winter Garden con $2,337 al mes. En el número 3 está Lake Nona con $2,461 al mes. En el número 2 está Baldwin Park con $2,506 al mes. Y en el número 1, Celebration, en el condado de Osceola, con $2,800 al mes. Ideal si buscas ingresos altos por unidad como inversionista. Síguenos para más datos del mercado inmobiliario de Florida cada mes. Soy Gabriel Peroso y esto es Invierte en Miami Real Estate.
Mira, sí, después de este lamentable suceso de Surfside, eso básicamente abrió una caja de Pandora en la que se notó a raíz de ello cómo están de mal muchísimos condominios en el sur de la Florida y yo pienso que a nivel nacional en cuanto a lo que es el mantenimiento de ellos. A raíz de Surfside salieron unas regulaciones y unas leyes a las cuales se tienen que adaptar los condominios. Y en base a eso les traigo un artículo y el título dice, más de 2.500 condominios en Florida presentan daños estructurales. Solo 5 fueron evacuados. Realmente es un titular alarmista y tiene sentido. Si tienen daños estructurales, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Los están arreglando? ¿Qué está sucediendo? Solo 5 fueron evacuados. Eso es algo que tú como comprador tienes que tomar en cuenta. Yo quise traer este artículo sobre todo porque los precios de los condominios en el estado están bajando en muchas áreas y se presentan como una gran oportunidad. Propiedades en 70,000, digamos en el centro de la Florida, 70,000, 80,000, 90,000 dólares. ¡Wow! Tiene sentido comprarlo porque está muy económico, ha bajado de precio. ¿Qué sucede si este condominio está dentro de esta lista y tú eres un comprador en efectivo? Es un peligro para ti, es un peligro porque estás poniendo el dinero en algo total y absolutamente en un bien inmueble que no tiene sentido. Nos sucedió y rápidamente les traigo el caso. Nos sucedió el año pasado. Un cliente internacional quería comprar un condominio en Orlando y en efectivo, y nos contactó. Nosotros le dijimos, mira, la zona se ve bien, pero es extraño que el condominio sea tan económico, vamos a hacer el proceso regular, presentamos la oferta y vamos a enviar una inspección, así hagas la compra en efectivo, porque es el deber ser para proteger tu capital. Fin de la historia. El edificio como tal estaba estructuralmente muy mal y el apartamento tenía un hueco en la sala donde se veía el apartamento de abajo. Una cosa terrible. El inversionista o el comprador lo hubiese sabido si no nos contacta a nosotros que tenemos experiencia, no lo hubiese sabido, hubiese puesto su dinero allí y estaría básicamente en un gran problema hoy en día. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Existe una serie de pasos que nosotros como agente inmobiliario sabemos que tenemos que hacer y existe mucha información que nosotros sabemos que tenemos el derecho de tenerla de estos condominios para asegurar que la compra de ellos estés comprando en uno que tenga sentido. Les leo rápidamente información de aquí que me parece importante. Número 1 dice, los condominios y cooperativas de la Florida de 3 pisos o más y menos de 30 años de antigüedad están obligados a someterse a inspecciones periódicas y a mantener un fondo de reserva para cumplir las reparaciones y los mantenimientos necesarios. Por este motivo es que los fondos o las cuotas especiales para cubrir los fondos de reserva y hacer los mantenimientos que no han hecho durante 40 años están tan elevados hoy en día, simplemente poniendo el edificio en las condiciones que me requiere la ley y mantenimientos que no he hecho en décadas. Existen 2 tipos de inspecciones, fase 1, fase 2. En algunos condados se hacen las 2 inspecciones al mismo tiempo y en base a ello simplemente se hacen las reparaciones. Dice, entre el 2024 y 2025, las inspecciones de la fase 1 identificaron los 2.535 edificios. De ellos, solo 1.575 propiedades completaron las inspecciones secundarias debido a retrasos de escasez, es decir, que no se han terminado, inclusive, aquí dice, durante los 2 años, de la fase 2, los funcionarios de construcción señalaron 54 edificios como inseguros o inevitables, incluidos 23 en Miami-Dade y 10 en el condado de Osceola. Aquí tengo mapas donde están los condominios. Y adicionalmente, aquí hay una parte donde me decía, esta parte, discúlpenme, que no la resalté, dice, la agencia recibió datos de informes de inspección del 2024 del 71% de las jurisdicciones. Es decir, que yo tengo este número y no todas las jurisdicciones reportaron. El número es alarmante, pero más alarmante es que ese número obviamente es mayor, porque cuando yo tengo el 100% de las jurisdicciones en el 2025, solo el 64 reportó. Cuando el reporte sea el 100%, ese número va a ser mayor. Señores, si ustedes quieren comprar un condominio, tienen que estar asesorados
de un agente que conozca qué es lo que está sucediendo en el mercado de condominios y los pueda dirigir a una compra exitosa. Ahora, Gabriel, el mejor agente inmobiliario de Miami y de la Florida en general, cuéntanos de él. Creo que se va a ganar todos los premios por muchísimo tiempo mientras siga en el gobierno. Y este Zoran Mandani, alcalde de New York, una vez más está fuerte como nuestro mejor asesor inmobiliario y nuestro mayor vendedor de unidades en la Florida. Esto es un sarcasmo que nosotros estamos utilizando para demostrar cómo los métodos socialistas que está impulsando Mandani contra la propiedad privada en New York sacan a la gente del juego, y realmente uno de los estados que está haciendo todo lo contrario es Florida. Florida está más bien quitando impuestos. Viene la reforma de la Constitución para tener menos impuestos. No es decir una ley, es la Constitución. Y ese es el compromiso de nuestros legisladores, de nuestro gobernador, para que efectivamente nosotros como población tengamos un estado más pequeño, un estado sin déficit, menos burocracia, menos corrupción, y seamos realmente un foco de atracción de capitales internacionales y de capitales de los Estados Unidos, y es lo que se está constituyendo justamente en Miami en todo esto. Miren ustedes este caso. Resulta que Mandani ha puesto un impuesto adicional para las viviendas secundarias de más de $5 millones en el estado, en la ciudad de New York. Y miren ustedes este caso. Esto nada más resalté cómo empieza. Esto es una señora que ha vivido 55 años en su vivienda, tiene 82 años de edad, y ella recibió una notificación de su vivienda en la cual le decían que tenía que pagar $44,000 extra de recargo por su vivienda. Una vivienda que es una vivienda adosada de $5.56 millones. Ella vive en su casa de $5,5 millones en New York desde hace 55 años. Muy probablemente la compró en nada, paga sus impuestos desde hace 55 años, y resulta que le llega una factura extra de $44,000. Señores, $44,000 quiere decir que sus impuestos mensuales, vamos a poner entre 12, subieron $3,666 al mes. Es decir, paga una renta más al mes. Y resulta que también, bueno, se entiende que era una equivocación porque no es su vivienda secundaria. Esto es un caso donde está hablando de una equivocación, pero el que no es una equivocación va a pagar esa cantidad de impuestos para mantener la ciudad. ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Qué pasa cuando viene una política de gobierno como la reforma fiscal de Mandani en Nueva York? La gente no quiere tener la vivienda secundaria en Nueva York. Sale muchísimo más económico rentar un hotel cuando vayas a New York, porque con los $100,000 que vas a estar pagando tú nada más de taxes, más el mantenimiento, más los seguros, más todo lo demás, a ti te sale mejor comprarte tu vivienda secundaria en Florida, tener tu vivienda secundaria en Miami, pagarla, disfrutarla, tener muchos menos impuestos, y al final del día ir a New York y solo pagar un hotel, porque lo que le vas a dar a Mandani se lo das a un hotel. Eso es cómo funcionan las políticas confiscatorias que están haciendo que Florida crezca. Cuando la gente dice, pero es que no puede ser porque estos precios están insoportables. Estados Unidos en general está ayudando mucho a que Florida crezca, y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que vamos a seguir viendo. Por eso, si es de comprar, prepárate y compra. Si es de buscar ayuda, contáctanos y prepárate. Esos son los pasos fundamentales. Si tienes dudas, también puedes ir a nuestra web, donde tenemos guías específicas de cómo prepararte tú para comprar una vivienda. Allí vas a tener los enlaces a los podcasts, vas a tener blogs, vas a tener preguntas y respuestas, y adicionalmente vas a tener nuestro curso gratuito de cómo comprar una vivienda en los Estados Unidos. Así que no dejes de consultarlo porque hay mucho material que te va a interesar. Por último, rentas, Jenny, cuéntanos. Sí, mira, las rentas y la competencia por ellas, cómo están rankeadas. Nosotros siempre traemos el reporte de Rencafé. Y actualmente Miami sigue siendo, digamos, el área metropolitana más competitiva. ¿A qué llaman ellos competitivos para traerlos al contexto? Ellos generan un score basado en 5 factores. El primer factor es cuántos inquilinos desean rentar o compiten para rentar una propiedad. Cuántos inquilinos deciden renovar
y quedarse en la propiedad que tienen actualmente. Como número 3, cuánto tiempo tardo o cuánto tiempo se demora, los días que se demoran en rentar una unidad. Como cuarto, la porción de apartamentos que están ocupados. Y como último, la porción de apartamentos que fueron construidos recientemente. En base a ello, ellos generan un índice de competitividad. Ese índice en Miami es el número 1. ¿Por qué razón? Ya les muestro los factores que tiene Miami. Déjame bajar un momentito. El índice le da 91.1 días promedios que las unidades están vacantes, son 38 días. Apartamentos ocupados, 95.9% de ocupación, es la más alta de todas las áreas que ellos están estudiando, que son las áreas metropolitanas importantes de Estados Unidos. Adicionalmente, los posibles inquilinos, 16 posibles inquilinos por apartamento, y la tasa de renovación, el 75% de personas deciden renovar la unidad en la que tiene. Eso hace obviamente que el mercado inmobiliario de Miami sea competitivo tanto para la compra como para la renta. Sabemos, nosotros también trabajamos rentas, sabemos que hay áreas y hay productos en general que han bajado los precios de las rentas, que se demoran en rentarse, pero las áreas calientes de Miami siguen estándolo, y una propiedad que sale al mercado en buenas condiciones estéticas y en buena ubicación se renta bastante rápido y a muy buen precio. Adicionalmente, él me habla de otras áreas, como aquí dice, Miami sigue en plena efervescencia con Chicago y Silicon Valley muy de cerca. Habla de áreas en las que el índice de competitividad ha subido, muchas de ellas, sobre todo Silicon Valley y también en la península de San Francisco. Esto se le suma, lo lograron gracias a todo lo que es la inteligencia artificial y cómo se están yendo personas allá a trabajar ese sector. Y el punto aquí es que sepan cómo realmente Miami y el sur de la Florida sigue siendo un mercado bastante apetecible para las personas rentar o comprar. Y si tú decides vivir en esta área, tomes una decisión también basado en eso. Si en algún momento te decides ir y dejar esa unidad, pues va a ser fácil rentarla y vas a tener un cliente para ella. Gabriel. ¿Cómo cerramos el podcast, Jenny? Vamos a cerrarlo diciendo contáctenos, señores. Encima de Gabriel hay un QR code, ustedes lo escanean, va directamente al WhatsApp. Ese mensaje llega al teléfono de Gabriel y al mío, no hay inteligencia artificial, no hay otra persona que responda los mensajes. Nosotros nos dedicamos a este primer contacto y asesorarlos con los mejores consejos, con la información del mercado y con toda la experiencia que tenemos. Yo digo, es fácil, es gratis. Háganlo y simplemente obtengan la información necesaria para tomar decisiones. Dale like al video que le indicas a YouTube que es un contenido de alta calidad. Compártelo y por supuesto suscríbete para que no te pierdas nada de nuestras entregas semanales de 4 podcasts a la semana con lo mejor de real estate de Florida y de los Estados Unidos. Donde Vivir en Miami Podcast es una producción de Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.